Jesucristo. Voy a pedirle que pueda abrir su Biblia. Acompáñame, por favor, en el libro de Josué. Aleluya. Josué, el capítulo 24, el verso 15, la palabra del Señor dice así: perdón, desde el verso 14, por favor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, pues los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en el capítulo 24 que estamos leyendo, estuvimos en anterior domingo revisando los primeros capítulos, el primer capítulo de Josué, y hoy estamos en el último capítulo de Josué. Y en ese primer capítulo nosotros veíamos la promesa de Dios, el llamado de Dios a Josué para poder conquistar la tierra prometida. Y aquí ya estamos leyendo a Josué cuando él ya conquistó la tierra prometida. Ella llama a todos los líderes del pueblo. Voy a decirles así, fueron dos momentos y dos instantes en la vida de Josué de extrema importancia. Uno antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra que el Señor les prometió. Un instante, voy a decir un momento en el que estaba él con un corazón confiado en Dios y esperando en la promesa de Dios. Todavía no había pasado, pero él tomó la promesa de Dios, le creyó al Señor, fue esforzado y valiente. Dice la palabra del Señor, si usted lee todo el libro de Josué, va a ver a Josué cómo camina para conquistar la tierra que el Señor les prometió. La tierra que el Señor les entregó, voy a decir así. Y en este capítulo en el que estamos ahora meditando, encontramos ya a Josué, ya un Josué que conquistó la tierra prometida, que vamos a decir así, miró hacia atrás y dijo: gracias Señor, gracias por todo lo que has hecho, y llamó a todos los líderes del pueblo y dice que les repartió la tierra por suerte en el lugar donde debían de estar, la tierra que les había tocado a cada uno de ellos, de acuerdo a los pueblos conquistados, dice la palabra del Señor. Y Él reparte la tierra y les hace un desafío importantísimo. Le dice al pueblo, dice, llama a los ancianos, a los líderes, a los oficiales, y les dice: yo quiero
quiero que hoy día les dice, hoy ustedes van a decidir algo muy importante. Van a entender algo muy importante. Hoy día ustedes van a decidir a quién van a servir. Si van a servir a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o si van a servir a los dioses que están ahora en la tierra del amorreo, en la tierra del cananeo. ¿Qué quiero decirle, mi amado hermano? Josué les estaba diciendo a ellos, sí, ustedes estuvieron en el desierto en un momento, y allá hubieron dioses a los que ustedes sirvieron en medio del desierto. Cruzaron el Jordán, hemos conquistado la tierra que el Señor nos prometió, pero también aquí en medio del éxito también hay dioses en el éxito. Hay dioses ahí en el desierto cuando todavía se está luchando, y hay dioses aquí en el desierto, en el éxito, en la tierra prometida. Y Josué les dice a ellos, hoy día van a decidir ustedes, hoy decidan a quién van a servir. Si van a servir a esos dioses o van a servir a Jehová de los ejércitos. Pero una cosa quiero que sepan, les dice él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y sabe que, mi amado hermano, esta palabra tan especial es una palabra muy especial porque hemos estado orando al Señor y pidiéndole que Él nos pueda dar una palabra que pueda orientarnos de una manera especial en este año 2014 como iglesia. Y la palabra que ustedes van a ver mucho durante este año, y por supuesto mucha otra palabra alrededor de la Biblia preciosa, será esta palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo quisiera que usted pudiese bendecir de esa manera, declarar de esa manera, y le diga a su hermano que está a su lado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígaselo ahora, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Mientras estaba orando estas semanas, conversando con mi amada esposa, haciéndole buscar en la palabra del Señor, ella es muy hábil para tener en su memoria los pasajes y dónde se encuentran. Y yo a veces recuerdo algunos pasajes, mi amor, es que estaba esta preciosa palabra, entonces la dejo todo el día buscando hasta que pueda. Mi ayuda idónea, ¿visto? Entonces, esta semana se estaba pidiendo al Señor que Él nos pudiese dar una palabra que nos oriente, que nos guíe, que nos ayude en este 2014. ¿Y sabe qué? El Señor ponía en mi corazón un desafío que ha estado rondando ahí y que lo hemos estado comentando aquí en la iglesia. El poder entender lo que significa reconocer al Señor como nuestro Señor. Muchas veces nosotros es fácil entender de decir, Él es mi Salvador. Y mire lo que Josué estaba diciéndole a Israel en ese momento, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Tal vez ellos no estaban entendiendo, pero Josué, hemos estado contigo, hemos caminado todos estos años en la conquista, en la lucha, hemos sangrado juntos, podríamos decirle así. ¿Por qué nos dices así? Josué entendía de que ellos habían comprendido de que el Señor era su Salvador, que era su estandarte, que era su protector, que era su proveedor, que era su sanador. Pero Josué les estaba desafiando para que entiendan y puedan responder si ellos iban a aceptar al Señor como su Señor. Por eso Josué les dice, quiero que sepan que hoy día decidan ustedes, porque mi amado hermano, ¿sabe qué? Es hasta, no sé si utilizar la expresión es fácil, decir, sí,
el Señor es mi Salvador y yo todo, tengo un problema, voy y le pido al Señor, y Señor dame esto, y Señor bendíceme, y Señor cuídame, y voy a viajar, Señor te pido por favor, me dejes unos 4 angelitos, 2 adelante, 2 atrás, que no se vayan a entrar a mi casa. Todo eso podemos pedirle al Señor. ¿Ah? Y está bien. Estamos entendiendo de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador. Tal vez tenemos una enfermedad y le decimos, Señor, sáname, Padre. Por tus llagas hemos sido nosotros sanados y nos agarramos. Está bien, gloria a Dios. Pero hay algo que es importante que nosotros entendamos. Y nosotros vamos a luchar este año por entenderlo a cabalidad. Entendamos qué significa que Él es nuestro Señor. Y aquí Josué les dice, ustedes van a decidir a quién van a servir. Esa palabra servir tiene que ver con Señor. Porque el siervo sirve ¿a quién? A su Señor. Y Josué les dice, ustedes van a decidir, van a servir a los dioses que estaban del otro lado del Jordán, desde Egipto hasta el desierto, o van a servir a los dioses de estas tierras, de los cananeos, de los amorreos, o van a servir a Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ustedes van a decidir quién es su Dios, ustedes, quién es su Señor, en otras palabras. ¿Quién es su Señor? No solo para pedir, sino para obedecer. Para decir, Señor, eres mi Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Le dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Hoy día hay una corriente tan fuerte en el mundo cristiano. Una corriente en la que de repente el Señor, hay una mala percepción de que Dios está a nuestro servicio. Señor, quiero que hagas esto, Señor, quiero que hagas esto otro, quiero que hagas esto otro, quiero que... Nunca recibimos qué Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que Josué estaba haciendo aquí es algo crucial en la vida de cada uno de nosotros. El poder entender lo que significa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué significa? Que para mí y para mi casa, Jehová es el Señor. El Señor es el Señor. Y yo le voy a servir a Él. Pero ¿sabe qué? Mientras más voy meditando en esta porción de las Escrituras, me doy cuenta, ¿sabe? Cuando el Señor trajo esta palabra a mi corazón, la compartía con algunos de los pastores. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Me di cuenta de que no es nada trivial, no es nada sencillo, no es nada de así más o menos, sí, vamos, repitamos todo. Yo en mi casa serviremos al Señor y vamos a salir hoy, esta mañana, de aquí. Yo en mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios, esa es la palabra para este año y la voy a poner en mi auto, voy a hacer un sticker y yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. No es eso. ¿Sabe qué? No había sido tan sencillo. No había sido nomás decir, yo en mi casa serviremos al Señor y yo olvidarme de mi casa. ¿Sabe qué? Había demandado tiempo y esfuerzo para que mi casa sirva al Señor. Se lo voy a decir en español, si yo quiero que mis hijos sirvan al Señor, eso tiene un esfuerzo especial. Eso tiene un desafío especial. Si yo quiero que mi esposa sirva al Señor, va a depender de mí. Y la esposa dirá, si yo quiero que mi esposo sirva al Señor, va a tener que ella hacer y desplegar un esfuerzo y una valentía importante. Le voy a decir algo, mi amado hermano. ¿Sabe qué estaba diciéndole Josué al pueblo? El pueblo ya estaba así, mire, celebrando, tirando cohetes,
pausa, avioncito. Todo eso que he aprendido de mí. Que para Navidad es también más avioncito eso. Si hubiera habido eso, ellos estuvieran tirando en grandes cantidades. ¿Sabe por qué? Habían conquistado la tierra. Estaban repartiendo. Se había acabado la guerra. ¿Sabe qué dice ahí? Cuando el Señor les dio la paz a Israel, Josué, cuando vio que Israel estaba allí en paz, estaba repartida la tierra, ¿sabe qué dice la palabra? Entonces Josué llamó a todos los líderes, así que los ancianos, a los oficiales. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué era lo que el Señor les estaba enseñando? Ellos ya no tenían, podemos decir, estaban económicamente bien, estaban exitosos, estaban con platita en el bolsillo, estaban a toda mecha. ¿Sabe qué les dice Josué? Apenas esto comienza. No depende la felicidad de lo que ustedes tengan o posean. ¿Sabe qué? Su felicidad estará en lo que ustedes logren en su casa. Y Josué lo había entendido así. Josué estaba en sus últimos días. ¿Y sabe qué dice en sus últimos días? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Había entendido él que ahí estaba el éxito y el triunfo. Que no era solamente haber conquistado la tierra prometida, que se necesitaba para permanecer en la tierra prometida, servirle al Señor. Él había entendido que todo lo que conquistaron se iba a perder si sus hijos y los hijos de sus hijos no entendían esto. Permítame, acompáñeme por favor para que usted pueda ver algo interesante. Deuteronomio, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Ahí en Deuteronomio estaban en el desierto. Y el Señor les estaba diciendo, muy bien, cuando ustedes posean la tierra prometida, hay un secreto para permanecer en ella. Y ese secreto no fue, van a fortalecer el ejército, van a hacer estas estrategias, van a hacer muros. ¿Sabe qué fue lo que dijo el Señor? Ustedes van a enseñar a sus hijos. Ustedes van a trabajar con su casa. Y le van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos les van a enseñar. Pero ¿sabe qué? Esa palabra enseñar es algo muy especial. En pedagogía se le llama el método de enseñanza-aprendizaje. No es algo trivial. Cuando dice la palabra del Señor, ¿y qué harás? Tú pondrás estas palabras en tu corazón. Mira el desafío, mi amado hermano, para padres y para hijos. Para padres, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo si no sé nada? ¿Sabe qué dice ahí la palabra del Señor? Usted va primero a meter esa palabra en su corazón, la va a amar, va a entenderla, y una vez la entienda, una vez la viva, entonces te va a poder transmitirla a sus hijos. Qué difícil, ¿no?
Usted mismo no va a fumar. Es buenísimo. Estoy medio mal de loco. Una cosa es decir con la boca y otra cosa es decir con qué. ¿Sabe qué es lo que va a escuchar su hijo? El ejemplo. Eso es lo que lo marcará. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Hoy día, en el tiempo cuando se escribió esto, la educación, en la historia de la educación, era especialísima. Cuando dice ahí enseñanza, en la enseñanza, en la didáctica, hay lo que se llama el método enseñanza-aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese proceso hay un profesor, vamos a decir así, hay un método y técnica de transmisión del conocimiento y hay un alumno, receptor de ese conocimiento. Dice la didáctica, la pedagogía, en su definición, un alumno ha aprendido cuando un conocimiento lo ha transformado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando ustedes a veces repitan y escriben los profesores de escriben. Al final. Y cuando no le entienden, cuando esos alumnos solamente están. Cuando ese conocimiento no los transforma, no se llama aprendizaje. En la pedagogía se le llama aprendizaje cuando alguien recibe un conocimiento y ese conocimiento cambia una actitud, cambia un comportamiento y le permite cambiar hacia bien. ¿Sabe qué dice? La universidad dice que su misión es que cuando alguien entre a la universidad no sea el mismo cuando salga. ¿Saldrá qué? Transformado. Y depende de cada universidad, tendrá su misión. Va a decir, este es el alumno, el profesional que yo voy a formar. Todas las universidades tienen eso. Dicen, este es el profesional que nosotros vamos a formar. Es una persona con valores, es una persona emprendedora, Y ese objetivo aquí al otro lado es el que determina qué hay en medio, cuáles serán los métodos, cuál será la técnica, cuál será la estrategia de la transmisión del conocimiento. Eso estaba diciendo aquí. El Señor estaba diciendo, muy bien, ustedes van a traer a sus corazones esta verdad, estos mandamientos. Y no se quedarán ahí, sino que le enseñarán a sus hijos. Y esa palabra enseñar es todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Que es un proceso, mi amado hermano, que no es de un amigo, no va a mentir. Ya le di, que no miente. Ya le enseñé. Ya pues verá él si quiere hacer caso o no, de su problema. ¿Sabe qué es? Es ver qué quiero yo transmitirle a mi hijo. Y dice la palabra del Señor, es preciosísimo el método que está utilizando en ese tiempo, que es muy diferente a nuestro, por eso a veces nos cuesta entender. En ese tiempo no mandaban a su hijo al colegio. Habían voy a decir así, dos etapas. Una era la educación y la instrucción. Y ambas tareas la tenían en casa. Qué tremendo. La educación tiene que ver con los valores, los principios, las virtudes. Y la instrucción tiene que ver con cuánto es 2 más 2, 2 por 2, multiplicar, dividir, para que se entienda. Eso es instrucción. En ese tiempo les enseñaban a cómo cortar la madera, cómo hacer lo uno, cómo hacer lo otro. Era la instrucción del conocimiento que había en ese momento. Pero había la educación y la instrucción. De la educación se encargaban el padre y la madre de educar a ese niño. Hoy día, miren, tristemente, el otro día estaba leyendo una tesis de educación superior con mi papá, y en uno de los apartados, hablando justamente de la historia de la educación, una tesis de maestría, decía
la educación y la instrucción ha sido transferida al colegio. O sea, no sé, los padres, por alguna razón, en algún momento de la historia, pensaron que, muy bien, mi hijo va a ir al colegio y allá se le va a enseñar, se le va a educar. Va a recibir instrucción y va a recibir, ¿qué más? Educación, y no es verdad. En el colegio van a recibir la instrucción, está bien. Pero déjeme decir una cosa, mi hermano, la educación es bastante difícil. Y hay, ¿cómo puedo decirles? Filosofías o políticas que dicen que el niño mientras más esté en el colegio estará mejor. Déjenme decirle que no. Mientras más esté con su padre, mejor estará. Mientras más esté con su madre, mejor estará. Mientras más esté en su casa, será mejor. ¿Sabe por qué? Porque la educación en casa. En estos tiempos no había eso. Bueno, mi hijo vaya al colegio. No, todo era en casa. Y si querían instruirlo, los que tenían platita, traían al instructor dentro de la casa. Pero ¿sabe qué está diciendo aquí la palabra del Señor? ¡Qué hermoso! ¿Sabe qué está enseñando? Que esto es cielo y tierra pasará, mi amado hermano, mas su palabra no pasará. Si nosotros no hacemos esto que nos está enseñando la palabra, vamos a ver a nuestros hijos que no van a seguir haciendo. Si nosotros creemos que dejando en el colegio la educación y la instrucción de nuestros hijos, solamente ellos van a servir un día al Señor, olvídese, no es así. Ellos van a tener, o vamos a tener nosotros que creerle al Señor. ¿Y sabe qué dice aquí la palabra del Señor? Esta palabra, la palabra de Dios, los principios de Dios que se encuentran en las Sagradas Escrituras, dice, ustedes lo van a, que se resumen, miren qué precioso, toda la ley, dice el Señor Jesús, se resume en un mandamiento, 3 capítulos, permítanme decir así. Y ese mandamiento es el amor. Y el Señor dice, todo se resume, todo el mandamiento, toda la ley, se resume en amarás a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dio un nuevo mandamiento que dice, y a tu hermano como Cristo nos ama. ¿Sabía usted que nosotros aquí en la iglesia, la demanda de que yo, ¿cómo debo amar a mi hermano, al pastor Marcos? ¿Sabe cómo? Como Cristo me amó a mí. Ya no es como a mí mismo. Alguien que no conozco, que esté pasando por ahí, a ese tengo que amarlo como a mí mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Pero a tu hermano en Cristo Jesús como Cristo nos amó. Qué tremendo, ¿verdad? Es un nuevo mandamiento. El Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Dios mío, si usted entendiera cómo nos amó Él. Otra cosa sería, digamos, ¿no? Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Se dice, ¿qué le tengo que enseñar, pastor? Le cuento que tiene que enseñarle ahora el amor. Porque el amor engloba todo el mandamiento. ¿Y cómo es el amor, pastor? ¿Qué le digo yo que sea cariñoso? Todo. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sabe que eso es tan precioso? Y ninguna trivialidad. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener que llegar a su casa y le va a tener que enseñar gozo a su hijo. Pero si usted llega, me fue mal, y te me acerqué a ella. Y el niño, ¿estás gozoso, papá? Yo chiquita, ¿estás contento, papá? Estoy contento, yo estoy gozoso. Avisar a tu cara, papá.
atribulado. ¿Qué pasa, papá? Estoy con paz. Eso es lo que va a entender de paz el Señor. Eso es lo que nos llama el Señor a enseñar. ¿Y sabe qué dice? ¡Qué tremendo! No dice, vaya amigo, usted me enseña a aprender de gozo allá en el colegio. ¿Ya va a aprender gozo? No aprender gozo. Paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Allá va a aprender? No va a aprender. ¿Sabe dónde va a aprender? En su casa. Ahí es donde va a impactarlo, mi amado hermano, ni siquiera la iglesia. Usted puede venir acá, todos gozosos aquí, todos nos queremos aquí, todos. Aquí no veo nunca nadie que llegue aquí, ¿no? ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué bueno? No, nadie. Todos vienen y me dicen, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está? Igual, Dios me lo bendiga, todos estamos con una sonrisa, ¿no? ¿Cómo se llama la casa, no? Ese es el problema. Ahí está el detalle. Claro, pero si yo estoy aquí, Dios me lo bendiga, todo, y llego a mi casa, y llega yo, déjense de eso acá. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Es preciosísimo. ¿Sabe qué dice? Y usted le va a enseñar a sus hijos cuando amanezca. ¿Y sabe qué? Algunos esa la hacen, ¿no? Amanece, todavía llegan ahí, ¿no? Amanece, mi hijo querido, vamos a orar, ore, Dios me lo bendiga, un beso, no le digo, está bien. ¿Pero sabe qué dice? Y en el camino, dice. Usted le va a enseñar, ¿dónde? En el camino. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que caminar con su hijo, tiene que caminar con su hija, y en el camino, ¿sabe en cuál camino? En el de ella, en el de ella. Estoy hablando en su caminar de ese niño, en su caminar de esa niña, de ese jovencito, de esa jovencita. Tendrá usted que sentarse un día a caminar con él, preguntarle, ¿cómo está aquí? ¿Está bien? ¿Cómo le está yendo? Saber qué piensa, qué dice, qué tremendo. Y se ve qué va a tener usted en ese caminar con ese hijo, con esa hija. Usted va a tener que enseñarle la ley de Dios. ¿Y sabe cómo se resume la ley de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pastor, ¿por qué no fuimos allá? ¿Sabe por qué? Porque sin eso yo no puedo servir al Señor. Cuando usted dice, yo en mi casa serviremos al Señor, no dice, ¿sabe qué? En algún momento esto se interpretó mal. ¿Sabía usted que hay una estadística muy triste? Cerca del 90% de los hijos de pastores se desvían, se pierden. Por la misericordia de Dios vuelven. No vuelven ya todos aporreados. Aquí nos vamos a mentir, ¿no? Con cuartos, siervos del Señor. No voy a mencionar nombres por respeto. Que aparece, aquí les presento a mi hijo, pródigo, ha vuelto. Una vez nos dieron un seminario para pastores, más de 2.000 pastores. ¿Cómo se llama el Señor? En grandes cantidades. Y su hijo pasa y dice, hermanos queridos, el Señor ha hecho algo y que lo creo, porque Dios es fiel. Pero ¿sabe qué? Él dijo, me perdí, y hice esto, y me torcí, y me golpeé, y me aporré, y uno dice, ¿por qué? ¿Será que es así, no? Hay que aporrearse y venir todos aporreados para decir, por aquí, Dios, mira, ve esta cicatriz, la misma que tenemos que venir. Está bien. Pero déjenme decirle que funciona sin aporrearse, sin golpearse, sin perderse, sin experimentar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que ser a la medida de un varón perfecto que es Jesucristo. Él nunca se perdió, Él nunca experimentó el pecado, y Él nos mostró el camino. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esa terrible estadística, ¿sabe qué dice? Que no le entendieron. No le entendimos, vamos a decir así. Creemos que servir al Señor es abandonar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Estoy sirviendo. Bueno, hola papá, ¿no? Llegó el Señor de la vida. Porque no lo ven, digamos, ¿no?
Porque está sirviendo al Señor y viajando y sirviendo y haciendo cosas para el Señor y para el Señor. Y cuando se acuerda, su familia se perdió. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Sabe qué le dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y no es a chicote. No, usted va a servir al Señor ya. Levántese rápido. Está transmitiéndole ese amor. Su amor por Dios, usted se lo tiene que transmitir a su hijo. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Es de mañana. Es caminando con Él. En la noche. Mire qué tremendo, ¿verdad? Es el método de enseñanza que no ha fenecido, que permanece para siempre. Le voy a decir algo. Es el único que funciona. Es caminando con mi hijo que funciona. Es mirándolo, es viendo qué dice, cómo actúa, es yendo a verlo jugar pelota. Ahí usted va a ver, ¿no? Ahí lo va a ver a su hijo. ¿Qué pasa? Pues vení, no importa, igual lo vas a llevar. Ahí va a saber usted cómo le va yendo. Es yendo al colegio. ¿Sabe qué les decía ayer en el ayuno? ¿Sabe qué? Venga, pregunte, acérquese a los pastores, porque estamos empezando la iglesia. Ven y diga, ¿cómo le está yendo a mi hijito en la iglesia? ¿Cuál es su hijito? Es así. No viene, hermano. Pero si yo lo mando, pues no viene. ¿Dónde va el chico, digamos, no? O la niña, digamos, ¿no? ¿Sabe qué? Venga, pregunte, vaya al colegio. Pregunte, no es a fin de año, ¿no? Pastor dice que le ha ido mal a mi hijo, a abrazar. No le creo. ¿Y cuándo se enteró? Ayer. Recién estoy viendo su libro. No, vaya al primer mes y pregunte cómo le está yendo a mi hijo. ¿Cómo le va? ¿Le va yendo bien? Y no es que usted, y el muchacho, ay, mi padre me hace pasar vergüenza, no importa. Eso lo va a salvar. Vaya, recójalo, tráigalo, llévelo. ¿No? Acabamos de pasar año nuevo, ¿no? Papá, voy a ir, me voy a juntar con mis amiguitos, todos vamos a estar orando, si nuestras alitas. Vaya y mire si están las alitas ahí, llévelo. Mira, si no están los papás en la casa, todos salieron. Qué pena, venga, mijo. No lo dejo solo, ¿no? Sobrino, aquí tenía tropa de muchachos sin que nadie los controle. Misericordia, digamos, ¿no? Eso, y no es, y desconfío usted de su hijo. La verdad que desconfío del enemigo, digamos, ¿no? Que fue capaz de engañar a Eva, a Adán, a David, a Moisés, a eso, Michi. Grandes siervos de Dios. ¿Sabe cómo es la cosa? Caminando con ellos. Estamos saliendo. Y llegue. ¿Dónde estamos? Estoy ahí donde le dije, a ver, estoy aquí afuera. A ver, silbando. Aplaudiendo, quiero ver. Sí. Yo les digo, ¿usted cree que yo no voy a hacer eso? ¿No voy a apoyarme? Venga, no sé cómo. Quiero ir a tal lado, papá. A ver, vamos. A mi hija y a mi hijo. No importa si es hombrecito. Vaya, vuelvan, así. El otro día el papito voy a ir a jugar donde unos parientes nuestros en el condominio, a jugar. Ya, papito, lleve su celular. Venga, ¿hasta qué hora, papá? Hasta que lo llame. Fui, lo llamé. Hola, amiguito, papito, si ya me tengo que ir, ya se tiene que venir. Venga. Uy, y apareció, no sé, en el condominio el muchacho. Vale, vamos a ver tú, ¿qué tal? A ver, a cuidar, a enseñarle el amor y a protegerlo, a cuidar. ¿Sabe qué? Veo a hartos jovencitos aquí, no se sientan agredidos, siéntanse agradecidos en Dios, de que Dios les dé padres, así que lo cuiden. Porque el enemigo no juega a ser enemigo. El enemigo es enemigo de verdad, para no dejar ni cenizas de sus hijos. Si usted haga todo el despliegue que tenga que hacer para protegerla, y si es mujercita, doble protección, triple. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Y si mi hermana fuere puerta abierta, muralla pondremos delante de ella, dice mi Biblia. Así dice mi Biblia. ¿Sabe qué significa eso?
Si la niña no se da cuenta, es inocente, no ve la maldad que puede haber en los hombres. Perdónenme que diga así, hermano querido. Entonces dice la palabra del Señor, los hermanos dicen, pondrán muralla delante de ella. Parece que el Chuy, ¿qué pasó? ¿Qué está jugando? ¿Qué se le perdió? ¿Sí? Defiendan la verdad. Así es, ¿no? Ay, pero no, que no sé qué, que no confía en mí. No, no es eso. Es que mi amado hermano, el enemigo vino para robar, matar y destruir. No le demos cancha al enemigo. Esa es la forma única de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no, hermano, no es yéndose a Clara Chuchillo y volver y ni sabe qué le pasó a su hijo. Así no se sirve yo en mi casa. Así se sirve yo solito. Póngale entonces ahí, yo solito serviré al Señor y mi casa se perderá. Y por ahí terminarán a huevo lento, como pollo a la brasa. ¿Qué hay que hacer? Hay que aceptar ese desafío, que ahora usted lo va a tener en todos nuestros mensajes de la iglesia, en los boletines. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué? Vamos a estudiar, vamos a investigar, vamos a escudriñar qué significa eso. ¿Qué significa yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué tengo que hacer para decir un día, yo y mi casa servimos a Jehová un día? Yo me estoy despidiendo en mi último aliento y yo y mi casa servimos a Jehová. Hasta luego, al cielo. ¿No? Que no sea, yo y mi casa quisimos servir al Señor, pero no nos salió muy bien. Van a disculpar hasta luego. No. Tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor y lo que es el desafío. Me gusta ese varón. Josué al final de sus días diciendo, yo no sé ustedes, así al pueblo, pantalonudo, pues era. No tenía pantalones ese día, pero no, sotanudo. Les dice a los oficiales, a los líderes de Israel, ¿quién quieren servir? ¿A ese Dios? ¿A ese otro Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él estaba entendiendo lo que tenía que hacer. Él había entendido esa palabra de Deuteronomio que le dijo Moisés. Moisés le dijo eso a Josué: enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y te levantarás temprano y se lo enseñarás y lo pondrás en los postes. ¿Qué quiere decir? Lo que si tu casa estará sostenida por esta palabra. Los pilares de tu casa serán la palabra. Lo pones en las puertas. ¿Sabe qué significa eso? Usted va a entrar y va a salir con la palabra. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar. Hay mucho más que vamos a ir investigando y aprendiendo juntos de esta preciosa revelación de Dios, de todo lo que va diciendo ahí la palabra del Señor. Y vamos a entender lo que es entrar, lo que es salir en la palabra del Señor. ¿Qué eran los dioses de un lado del río? ¿Qué eran los dioses del otro lado del río? ¿Qué era lo que estaba diciendo Josué? ¿A quién van a servir? ¿A esos dioses o a estos otros dioses? ¿A quién van a servir? Pónganse de pie, mis amados hermanos, para pedir al Señor su bendición.